Radio Box. Radio Box. Radio Box. Buenos días, bienvenidos al programa Dale Vida a tu Vida. Soy Patricia Jurado y estoy feliz de recibir desde España a mi amigo José Segurado. Bienvenido, José, un estudiante de Cábala también antiguo para quienes no lo conocen, coach de vida, coach de salud. Cuéntanos un poquito más de ti, José. Bienvenido desde Barcelona, ¿no? Sí, desde Barcelona. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Es un placer estar contigo, Patricia. Es genial. Y bueno, te cuento un poquito de mí. Yo soy coach de salud, especializado sobre todo en enfermedades autoinmunes, porque yo tuve hace casi 6 años un diagnóstico de esclerosis múltiple con muy mala pinta en un principio. Me habían dicho que me iba a quedar en silla de ruedas por la cantidad de lesiones que tenía en el cerebro y en la médula, y entonces, bueno, en un proceso de cambio con todo lo que ya sabía a nivel intelectual de Cábala, pero poco lo había pasado a la acción, a la práctica, empecé a hacer cambios en mi vida, a aplicar las cosas que ya sabía, los principios que ya sabía, y todo empezó a mejorar poco a poco. Luego escribí un libro que se llama Elijo Vida, cómo me recuperé de esclerosis múltiple tomando las riendas de mi vida, y bueno, aquí estoy, 6 años después. Me parece maravilloso. Es un testimonio viviente del poder que tiene la Cábala cuando uno decide tomar responsabilidad sobre su vida, aplicar las herramientas, de ir sumando otro tipo de cambios en la alimentación, en el estilo de vida. Cuéntame antes de nada, ¿qué edad tenías cuando tuviste este diagnóstico? 31 años. Justo había cumplido 31, ahora he cumplido 37, hace 6 años. Wow, increíble, ¿no? Bueno, vamos pasando un poquito en materia porque hay mucha gente que nos está escuchando y está esperando escucharte a ti, sobre todo, acerca de cómo podemos nosotros entender un proceso de salud, ¿sí? Un proceso de salud, porque entendiéndose que una enfermedad es un proceso espiritual también, un proceso de salud en el cual yo me encuentro con un diagnóstico que representa para mí un desafío, una adversidad. ¿Cómo puedo lidiar yo desde tu perspectiva en cualquier ámbito? Empecemos desde el lugar que tú prefieras. Ajá. Bueno, antes de nada, cuando uno recibe un diagnóstico de estas características, no puedes negar el que te sientes muy mal al principio y no entiendes nada y te sientes como una víctima de la vida, de las circunstancias, y también esto hay que aceptarlo y durante un periodo breve, si es posible, de tiempo, hay que abrazarlo. Y después darte cuenta de qué cosas hay en tu vida que no funcionan bien. Como sabemos en Cábala, Cábala nos enseña que somos responsables de todo lo que ocurre en nuestra vida, de todo lo bueno, de todo lo malo, y que toda causa tiene un efecto. Entonces, la salud es la causa, la enfermedad es el efecto. Entonces, si yo estaba en una enfermedad, si yo estaba en un efecto negativo, hay que analizar un poco las causas que me estaban llevando hacia esa situación en las que estaba en ese momento, ¿no? Entonces, las causas son básicamente, principalmente emocionales y de estilo de vida, de no estar haciendo con tu vida lo que tienes que hacer o lo que has venido a hacer a este mundo. Pero, por supuesto, para abrazar esos cambios, pues los puedes abrazar desde muchos lugares, como tú bien decías. Por ejemplo, en mi caso, empecé por la dieta y por la suplementación, que era como lo más sencillo y lo que había visto que le había funcionado a mucha gente. Empecé por una dieta casi absolutamente vegetariana, dejando fuera todo lo que era industrial y añadiendo muchísimos suplementos que eran beneficiosos. Eso fue un primer paso, muy importante, por supuesto, pero un primer paso para que mi cuerpo y mi mente estuvieran más en consonancia para escuchar a mi espíritu, para escuchar a mi alma, y en ese momento poder ver las cosas realmente de raíz que no me estaban dejando ir por donde yo tenía que ir, por mi misión de vida o las cosas en las que yo podía aportar valor a la sociedad. Que creo que eso es lo más importante al final, las relaciones que tengas con los demás y las relaciones sobre todo que tengas con uno mismo. En las enfermedades autoinmunes sobre todo significa que uno se está atacando a sí mismo. Una enfermedad autoinmune no tiene ningún sentido biológico,
porque lo que quiere el ser humano es mejorarse, curarse, cuidarse siempre, pero una enfermedad autoinmune, tu cuerpo se está detectando a él mismo como si fuera un invasor, como si fuera un enemigo, y entonces se ataca a sí mismo para defenderse, y eso no tiene ninguna lógica. Entonces, eso te lleva a pensar que ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me estoy llevando tan mal conmigo mismo y por qué me estoy atacando tanto a mí mismo para estar enfermo? Claro, ¿qué es lo que no acepto de mí mismo, no? Topaste varios puntos interesantes y es, bueno, ir como de lo básico hacia lo más elevado, lo más etéreo en este proceso de recuperar la salud, ¿no? De ir restaurando la salud gradualmente. Dijiste algo que se nos olvida precisamente con esta vorágine de tiempo en la que estuvimos viviendo antes de esta bendición de parar por la fuerza. Por la fuerza. No atender nuestras necesidades básicas de un descanso adecuado, de una alimentación adecuada primero, y no escuchar las emociones porque lo que hacíamos era ocultar cómo nos sentíamos con nosotros mismos, con nuestro entorno, con nuestro cuerpo, en una agenda saturada de cosas. ¿Cuál es el valor de hacer una pausa dentro de un proceso de sanación? Bueno, es básico. Por ejemplo, en el caso que yo viví, en esclerosis múltiple, la esclerosis te paraliza de cualquiera de las formas posibles. En mi caso, se me durmió una pierna, se me durmió un brazo, no me perdía por la calle, me orinaba encima, no me podía concentrar. Fueron cosas como muy, muy graves y tu cuerpo te para. Si tú no escuchas a tu cuerpo, que ya desde hacía mucho tiempo antes me estaba dando mensajitos pequeños, aparentemente pequeños, seguramente eran más grandes, pero yo no los quería escuchar, me iba dando mensajes de que mi vida no iba bien por donde estaba yendo, que estaba siendo completamente agresivo conmigo mismo, que me estaba tratando mal. Todos los mensajes son constantes. Si nosotros le prestamos un poquito más de atención, los escucharíamos muy fácilmente. Pero con esta sociedad hipersaturada, como estamos siempre, que tenemos todos los estímulos posibles de todas las redes sociales, de que todo el mundo es perfecto, de que la vida es perfecta y tenemos que ser tan perfectos como cualquier otra persona o lo que nosotros vemos o pensamos que es perfección, estamos siempre en esta vorágine constante y no nos paramos a escuchar estos mensajes. Entonces, en el caso de una enfermedad autoinmune, te paraliza. Directamente te dice, hey, stop. Si tú no escuchas los mensajes, yo te doy un golpe bien fuerte para que me escuches, si no quieres. Y en ese momento... Sin el ánimo de ser invasiva en tu privacidad, ni mucho menos, pero ¿qué hábitos tuviste que dejar atrás en este proceso de sanación? ¿Qué hábitos físicos, emocionales, Yo mentales? te permito perfectamente que seas invasiva, es la idea, aquí es explicar estas cosas. Yo, por ejemplo, llevaba 8 años dedicándome a un trabajo que no me gustaba nada, y en el que yo sabía que no era mi misión de vida, pero era un muy buen trabajo. La gente, todo el mundo me decía, ¿cómo vas a dejar un trabajo que es tan bueno? Eso es imposible, no lo puedes dejar. Y en ese trabajo en el que yo estaba, no culpo al trabajo, sino que la responsabilidad era mía, de que yo estaba siendo muy agresivo conmigo mismo. Siempre quería ser el mejor, siempre quería obtener los mejores resultados, siempre quería ser el que más vendía, el que más llegaba, el que era mejor que los demás, siempre en una competición conmigo mismo y con los demás, pero siempre sin escuchar realmente qué es lo que mi foro interno quería, ¿no? Qué es lo que me hacía feliz y lo que yo quería realmente en la vida. Para quienes se acaban de unir a esta transmisión, estamos con José Segurado, que nos está acompañando desde España. Él es coach de salud y estudiante de Cábala, por supuesto, por eso es mi invitado acá también. Y tiene un testimonio de vida muy rico y muy interesante, que es haber logrado controlar, si cabe el término, o mejorar muchos aspectos de un diagnóstico que al parecer es catastrófico para muchos, que es esclerosis múltiple. José, entiendo esto perfectamente. O sea, estuviste viendo durante mucho tiempo hacia afuera, viendo cómo lograr, compitiendo y desconectándote de tus aspectos internos. En ese momento ya estudiabas Kabbalah. ¿Qué era para ti la Kabbalah en ese momento? Pero eso es lo más alucinante de todo, porque yo sí que estudiaba Kabbalah. O sea, yo estudio Kabbalah desde el año 2005 y el diagnóstico fue en 2014. O sea, llevaba muchos años estudiando Kabbalah, pero a lo mejor desde una manera más intelectual. Todo lo que yo escuchaba me sonaba muy bien, hacía mucho sentido, pero desde la parte intelectual. No fue hasta que me puse enfermo que dije, bueno, es el momento, ahora o nunca. Si ya me han dicho que me voy a quedar en silla de ruedas, pues depende de mí. Haz lo que tengas
tengas que hacer, y si te tienes que quedar en silla de ruedas, te quedas, pero es tu oportunidad de poner en práctica todo lo que has aprendido. La vida me lo estaba poniendo en bandeja y en ese momento fue el momento de tomar las riendas y ponerlo en práctica, porque la cábala no es intelectual. Puede ser muy bonita intelectual, puede ser muy interesante leer libros y intelectualmente pues es fascinante, pero si no se pasa a la práctica significa nada, es papel mojado. Quiero aplaudirte aquí porque es algo que yo le repito a todos los estudiantes de Cábala, pero que parezco disco rayado. Tú sabes que soy mentor de mucha gente y parezco el disco de vinilo que da vueltas en lo mismo y en verdad es una información tan poderosa, tan seductora, tan extraordinaria, que es muy difícil no quedarse solamente en la parte racional y enganchado ahí y no vivirla y no experimentarla. ¿Qué herramientas de Cábala pusiste tú en práctica cuando tuviste este diagnóstico? Mira, Cábala es fascinante, como tú estás diciendo, y creo firmemente que todos los niños deberían aprender un poquito de Cábala desde que son pequeños en la escuela, los principios básicos, que de básicos no significa que sean simples, sino que es lo básico, es el centro y que nos tiene que acompañar en toda la vida. Entonces, esos principios que a mí me llamaron tanto la atención desde el principio, como que todo está interconectado, como que hay una causa siempre y hay un efecto, y de cualquier efecto hay que buscar cuál es la causa, y puede estar separado por muchos años, o puede ser una causa en un área de tu vida que aparentemente no tenga nada que ver con el área de tu vida donde aparece ese resultado, ese efecto, aparentemente no tiene nada que ver, pero como todo está interconectado hay que buscar esa causa. Eso me fascinaba. Que todo lo que ocurre es perfecto para nosotros y en nuestro camino de vida, todo lo que ocurre hasta lo más malo. Imagínate que me dijeran que no podía caminar más. Eso, ¿cómo ver que eso es perfecto? Pues tienes que abrir los ojos y tienes que ponerte en otro punto de vista para darte cuenta de que eso también es perfecto. Como la crisis que estamos viviendo ahora del COVID-19 también tiene un punto de perfección, también lo tenemos que entender así. Que todos estamos viviendo nuestra película de vida, y en esa película de vida que tenemos todas las piezas encajan perfectamente, y que nuestra película de vida es la nuestra y no podemos envidiar a otras personas porque aparentemente tengan más o menos, sino que la nuestra, tal como está, es la que tenemos que abrazar y donde nos tenemos que poner a trabajar, y que somos responsables en un 100% de nuestra vida, por difícil que sea. Esos principios básicos de Cábala me llamaron muchísimo la atención desde que era un niño, porque la primera vez que yo tuve algo de contacto con Cábala fue en 1998. Ahí es cuando escuché algo de Cábala por primera vez y me resonó muchísimo, pero siempre se quedó como ahí de fondo, como que es muy bonito, voy descubriendo un poquito, leyendo por aquí, leyendo por allá, pero sin ponerlo en práctica del todo. Exactamente. Dijiste algo que es muy importante y que cuando preparábamos esta entrevista hace unos momentos, yo decía que es esencial abrazar el proceso, no resistir el proceso, porque no conozco una sola persona, y dime, por favor, corrígeme si es que es el caso, que haya luchado contra una enfermedad y haya vencido. Creo que el primer paso es abrazar el proceso, y sé que suena incoherente y que sé que suena muy fácil visto desde esta orilla, pero visto desde una persona que ha vivido un diagnóstico complejo como el tuyo, cuéntanos cuál es el poder de abrazar este proceso. Has dado en un punto, Patricia, que me parece que es clave, que es esencial. O sea, el tema de abrazar el proceso, sobre todo, por muy difícil que sea. Sí que es verdad que al principio hay que darnos un poquito de margen para llorar y el dolor, bueno, también forma parte de abrazar el dolor de la situación. Pero has dicho algo que es no luchar, sino abrazar. A mí muchas veces mucha gente me dice, tú eres un luchador en contra de la esclerosis múltiple, tú has luchado y has vencido la esclerosis múltiple. Y siempre digo, yo no he luchado, al revés, yo antes estaba luchando en mi vida. Siempre estaba luchando contra mí, contra quien yo era, contra quien soy, contra mi entorno, contra mi vida. Y para empezar un proceso de sanación hay que dejar de luchar. Hay que abrazar quién eres, y en lugar de ser tu peor enemigo, que es lo que significa de alguna manera una enfermedad autoinmune, que luchas contra ti mismo, dejar de luchar y abrazarte, abrazar quién eres, cómo eres, con las cosas que tienes que mejorar, por supuesto, pero abrazar el proceso es básico. No conozco a nadie que luche contra algo, porque cualquier enfermedad va a ser siempre más fuerte que nosotros. Si nos ponemos a luchar, siempre va a ser más fuerte. La enfermedad, perdimos directamente, la enfermedad es más fuerte siempre. De entrada perdimos. Qué bueno esto que nos comentas, y quiero compartir con quienes nos escuchan. Estoy con José Segurado desde Barcelona,
un coach de salud, amigo, compañero de camino espiritual de Cábala. Algo que yo aprendí en una clase en Miami hace un par de años, muy poderosa, con Joel Weisberg, que fue mi mentor de Cábala durante muchos años. Y él decía que muchas veces todo el trabajo que presenta un desafío en la vida es simplemente abrirse a atravesarlo, es decir, ok, no voy a luchar, aquí estoy, voy a atravesarlo. Y que muchas veces solamente el hecho de hacer eso es lo que permite que el desafío se transforme en una bendición. Personalmente lo he puesto en práctica y encuentro que hace mucho sentido para los procesos de sanación. Felicidades, Patricia. Sí. Es que hay que ponerlo en práctica, es que no hay otra manera. Mira, te voy a compartir que cuando a mí me dieron el diagnóstico, y me dijeron literalmente que entre 6 meses y 1 año me iba a quedar en silla de ruedas, pasé 3 días en mi casa llorando sin parar. Lloraba, lógicamente, ¿no? No podía dormir por la noche porque tenía miedo de que si me despertaba a lo mejor tenía más síntomas o ya no me podría mover, ya estaría paralizado. Pero fue al 3er día de estar llorando que yo hice caso a una intuición que tenía como un angelito y un demonio en la cabeza. El demonio gritaba muy fuerte diciendo, tu vida como la conoces se ha derrumbado y te vas a quedar en silla de ruedas, y el angelito me decía, hay algo más. El angelito se oía muy flojo, eso sí, era muy, muy sutil. Me decía, bueno, aquí hay algo más, tu vida está completamente desordenada, tienes que poner en orden tu vida y esto se irá solucionando poco a poco, más rápido, pero se irá poniendo en su lugar. Pero a pesar de que tenía esa intuición y decidí ponerla en práctica, al 3er día empecé a buscar casos de personas que se habían recuperado. Los hay, son más difíciles de encontrar, pero los hay y hay muchos, cientos de casos, ¿no? Y en ese momento me abracé el proceso y abracé a mí mismo. O sea, yo el proceso de cambio de empezar a comer mejor, tomar suplementos, empezar a cambiar mi vida, a dejar ese trabajo que no me gustaba, empezar a hacer lo que quería, lo hice en medio de todos estos síntomas que te estoy contando. No es que se me pasara de un día para otro. Todo lo hice pues orinándome encima, mareándome, cayéndome, perdiéndome sin poder leer, pero cada día era un poquito más y cada día era un poquito mejor. Y abrazando ese proceso de tener la certeza, una palabra muy importante, un aprendizaje muy importante también en Cábala, la certeza de que si tú sabes que hay algo más allá, abrázalo. Atraviesa el proceso, que tiene que ser un poquito doloroso, es necesario que sea un poquito doloroso, pero abrázalo porque sabes que al final del túnel hay una luz. Y eso fue sin duda, certeza contra toda lógica, como aprendemos en Cábala. Cuéntanos un poquito de esto de las herramientas de la física cuántica. ¿Qué tienen que ver con la Cábala? Porque se habla de que la Cábala es la ciencia de la espiritualidad y sé que tú has implementado algunas de estas herramientas. Coméntanos, por favor. Mira, física cuántica a mí siempre me había llamado la atención porque incluso para los físicos tradicionales la física cuántica no tiene ningún tipo de sentido. Desde la parte racional, desde la parte lógica, no tiene ningún sentido. Y lo que estudia la física cuántica es a nivel micro, el microcosmos, el microuniverso que está por debajo de lo físico, de lo material que vemos. Y en ese mundo, en ese universo, las leyes son completamente distintas. Para un físico, para un intelectual, para un científico, pues lo que veo es lo que hay. Y para la física cuántica no es así. Entonces yo cuando empecé a leer mucho sobre física cuántica y a investigar, me di cuenta de que no había nada que dijera la física cuántica que no estuviera en Cábala. Y no había nada de Cábala que no estuviera en física cuántica. Y para mí están entrelazadas y son lo mismo con un distinto vocabulario, con un distinto lenguaje, pero para mí es básicamente lo mismo. Entonces me he apuntado aquí unos principios básicos de la física cuántica que a mí principalmente me llamaron la atención y me hicieron que me explotara la cabeza en un sentido súper positivo. Por ejemplo, la superposición cuántica, que nos dice que cualquier cosa, cuando yo digo cosa me refiero a partículas, a las partículas más pequeñas, los electrones, que es lo que está estudiando la física cuántica. Un electrón podría estar en cualquier lugar, en todos los lugares a la vez o en ningún lugar al mismo tiempo. Todo podría estar pasando a la vez. No es que tuviera que estar en un sitio o en otro. No, podía estar en uno, en otro, todo pasando a la vez o en ninguno a la vez. Eso fue algo que para mí me hizo estallar la cabeza. También el experimento de la doble rendija o de la doble ranura, que es del que hemos hablado antes, en este experimento se vio que los electrones podían actuar como partículas, que sería lo más pequeño que hay en cuanto a materia, o podían actuar como ondas, que sería como energía. Y actuaban de una manera
o de otra, dependiendo de si había alguien o algo que los estuviera observando. En este experimento en concreto, cuando no se estaba observando, las partículas estaban actuando como ondas. Como ondas, que quiere decir esto que te he dicho de la superposición cuántica, que podían estar en cualquier sitio, todo sucediendo a la vez. Pero cuando se le añadía el observador, se tenían que materializar en una partícula, en algo concreto. Y para ello, para que se produjese esa concreción, esa materialización, algo concreto, era necesario que participara la luz, un concepto también tan importante en Cábala. Y en conceptos físicos, la luz se materializa como los fotones. Tenían que haber fotones de luz y en cuanto había la luz, se materializaba de una manera o de otra. Esto es algo muy interesante. Quiere decir que todo está sucediendo al mismo tiempo, pero, y todo es real con la misma intensidad, pero ¿qué se materializa? Lo que nosotros queramos observar. Lo que yo observo, exactamente. Lo que yo observo. Ahora, estábamos hablando también un momento antes de empezar esta entrevista, para quienes recién acaban de conectarse, estamos con José Segurado, coach de salud, que nos acompaña desde España y estudiante de Cábala, compañero de este camino espiritual tan maravilloso. Siempre es un placer estos diálogos con otros estudiantes de Cábala. Hablábamos también, si la luz es un factor determinante en el ejercicio de convertir la onda en partícula, ¿qué pasa cuando no hay luz? Cuando no hay luz, desde el punto de vista de la física cuántica, el electrón está funcionando en formato, en modo onda. Y en modo onda es muy interesante porque significa que todo es posible, que está de todas las maneras posibles, en todas las posiciones posibles o no está. O sea, todas las realidades paralelas son un hecho, son una realidad, pero en formato potencial. Eso puede ser muy atractivo y es como muchos de nosotros vivimos nuestra vida, en formato potencial. Todo es posible y más ahora con las nuevas tecnologías y con las redes sociales, parece que todo es posible y podemos elegir lo que queramos de una amplia gama de productos. Pero eso de alguna manera es una falacia, porque hasta que no le ponemos los fotones, hasta que no le ponemos la luz, hasta que no concretamos, hasta que no materializamos y elegimos una de esas realidades, la que queramos, pero tenemos que elegir una. Hasta que no ponemos la luz y la observación en eso, no se materializa uno. Por lo tanto, en mi caso, cuando me ocurrió aquello, si yo estaba materializando la enfermedad, era muy consciente, o mi intuición me lo decía muy claramente, que igual que era posible la enfermedad, era igual de posible la salud. Y de hecho la salud estaba antes que la enfermedad. Por lo tanto, se puede volver al estado de salud. De ahí la importancia de la luz, de la observación, de que tú te posicionas, te colocas en lo que quieres ver, en lo que quieres materializar. Para mí eso es brutal. Ojalá los niños pudieran aprender eso desde que son bien pequeñitos. Escogemos la luz, escogemos lo que materializamos de alguna manera dependiendo de nuestra conciencia y nuestro conocimiento acerca de cómo funciona el universo. Fíjate que ayer, precisamente hablando con unos estudiantes de Cábala, alguien dijo que deberíamos pedir un milagro. Y yo decía, este es el milagro, lo que estamos viviendo es el milagro, este es el momento de transformación global que hemos tratado de venir haciendo como individuos y de distintas maneras. Ahora, ¿qué opinas tú acerca de empezar a pedir cosas cuando uno está en un proceso de salud? A ver, hay una parte muy bonita también en lo que estamos viviendo ahora de esta crisis del coronavirus, de que todos nos juntamos y todos queremos pedir el fin del COVID. Eso es muy bonito en el sentido de que estamos todos unidos. También se está viendo que hay mucha ayuda de unos a otros, que últimamente se echa bastante de menos en la sociedad. Pero si nos quedamos solamente en el pedir un milagro, nos quedamos desde el punto de vista de víctimas, desde el punto de vista reactivo, de que tiene que venir un milagro de arriba y mi parte hacedora queda relegada completamente. Nosotros somos como piedras de una montaña. Pongamos que la montaña es Dios, si lo queremos llamar Dios o lo queremos llamar el creador o la energía suprema, eso sería la montaña, la energía todopoderosa, fuente de milagros, fuente de abundancia, y nosotros somos rocas, somos piedras que tenemos esa energía de la montaña, somos lo mismo que la montaña de alguna forma. Entonces, no podemos pedir solo milagros, está muy bien pedirlos y ponerte en sintonía. ¿Cómo, perdona? Desearlos.
Claro, está muy bien desearlo y ponerte en sintonía con el creador o con una energía más grande, pero luego hay que hacer nuestra parte. De hecho, en Cábala hay una historia muy bonita, ¿no? Que alguien pedía un milagro y Dios o el creador le dijo: ábreme un agujero tan pequeño como la cabeza de un alfiler y por ahí entraré. Por ahí entrará toda mi luz, ¿no? De alguna manera creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer nuestro 1%, nuestra parte de acción. Si nosotros no hacemos nuestra acción en lo físico, esa energía grande nunca se va a materializar. El milagro nunca se va a materializar. En mi camino de recuperación fue muy importante pues, hacer una dieta más saludable. Hacer una dieta más saludable, tomar suplementos, eso es muy importante porque forma parte de ese 1%, forma parte de tu acción física, pero no es el 100%, eso es una parte. Y tú haces el milagro abriendo esa puerta. Y para mí creo que eso es algo muy, muy interesante. Sí, sin ninguna duda tenemos que hacer esta parte de accionar, ¿no? De concretar, manifestar el potencial en el plano físico, y eso lo hacemos con el movimiento, con las acciones, con las palabras, etcétera, con los contactos con los demás, con ir sanando, con buscar herramientas. Para resumir esta entrevista, si tú pudieras darle una recomendación de 3 cosas a la gente que nos está escuchando para recuperar su salud, ¿qué podrías decirles? Wow, eso lo veo. Ay, qué pena que se acabe la entrevista. Lo vamos a hacer de nuevo. Madre mía, yo estaría hablando aquí horas contigo. Muchas veces a mí la gente me dice: dime una cosa, solamente una, de todo lo que tú has hecho, dime una cosa que haya sido la más importante, o dame la pastilla mágica, la varita mágica para recuperarte. Lamentablemente no hay una pastilla mágica, no hay una. Y si la quieres, bueno, vete a la medicina tradicional y que te den una pastilla que no cura, no hay una cosa solamente. Cosas que para mí fueron básicas y que fueron como una apertura para todo lo demás. Esta apertura que decíamos para el resto, para el 99%. La dieta es fundamental, o sea, dejar de consumir cosas que sean precocinadas, preindustrializadas, o sea, superindustrializadas. Eso no nos aporta nada positivo y poco tiene que ver ya con lo que conocemos como comida. O sea, es muy importante comer comida real. Eso lo que hace es ponerte en sintonía con tu esencia, con tu espíritu, de alguna manera. Otra cosa que me ayudó muchísimo fue la meditación. La meditación como una rutina, hacerla cada día, yo lo hago 2 veces al día, por la mañana y por la noche, hace que tu hemisferio derecho y tu hemisferio izquierdo, es decir, la parte de alguna manera más racional, más Excel, y la parte más creativa, más intuitiva, se pongan. Normalmente tenemos en la sociedad occidental, tenemos la parte Excel y racional a tope y la parte intuitiva la tenemos bastante más bajita. Entonces, con la meditación lo que hace es que se pongan a nivel y funcionen en coherencia, estando mucho más abierto a tu intuición y estando mucho más abierto a recibir las respuestas que necesitas recibir y a tú de alguna manera saber qué es lo mejor que tienes que hacer para sanar o para recuperarte, para estar mejor. Y es fundamental para mí las enseñanzas de Cábala, ponerlas en prácticas en tu vida. O sea, si todo el mundo, ojalá pudiera todo el mundo aprender un poquito de Cábala desde pequeño para ponerlo en práctica en su vida. Eso es maravilloso. En eso estamos, difundiendo Cábala de todas las formas posibles. Sí, haces un gran trabajo, la verdad, es muy bonito. Entonces, ojalá todos pudiéramos. Cada vez más, yo creo que gracias también a las tecnologías, al momento de la historia en el que estamos viviendo tan maravilloso, estamos todos mucho más cercas unos de otros y podemos poner en común estas enseñanzas en otro momento de la historia ocultas y que ahora mismo pues pueden llegar a las masas. Así es, lo vamos a seguir haciendo. Gracias, José. Siempre es un placer compartir contigo cualquier espacio. Te queremos mucho en Ecuador. Ojalá algún rato ya esto se vaya modificando y podamos traerte, como ha sido nuestra intención hace mucho tiempo en Fundación Cábala, para que nos compartas en modo presente, real, físico, para poder abrazarnos, aunque no sé si volvamos a abrazarnos en un tiempo, pero bueno. Esto nos está ayudando mucho a apreciar el contacto real, el touch. Entonces, ahora no lo tenemos, cuando lo volvamos a tener, que lo volveremos a tener, bueno, nos abrazaremos con un cariño infinito. O sea, que gracias, esto llegará. José. Gracias, José. Hasta la próxima y a todos quienes nos escuchan, nos vemos pronto. Un abrazo. Un beso fuerte. Chao. Radio Vox. Radio Vox.
Works.